Para mí un verdadero honor y un placer presentarles la primera conferencia magistral de este día y del foro, para lo cual hemos invitado al señor Juan E. Pardinas. Él es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Previo a su posición actual en el IMCO, fue corresponsal de CNN en español en Indias, Filipinas y Japón. También actualmente colabora semanalmente en el periódico Reforma. Él es doctor en política pública por la London School of Economics, maestro en economía por la Universidad de Sofía en Tokio y licenciado en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor, démosle la bienvenida con un cariñoso aplauso a Juan. Muchas gracias, muy buenos días por la oportunidad de acercarme a un gremio fundamental para la competitividad, la productividad y la prosperidad del país. Tengo, por la naturaleza de mi trabajo, la obligación profesional de ser un optimista, porque mi chamba cotidiana pues es proponerle al gobierno, al Congreso, a congresos estatales, a gobiernos locales, cambios de política pública para mejorar la competitividad del país, mejorar las condiciones de inversión, las condiciones para atraer y retener talento en la economía mexicana. Y un poco mi trabajo se parece mucho al de ustedes en la visión empresarial. Un empresario no puede ser una persona pesimista. Tiene que confiar que los riesgos, las inversiones que está tomando, pues van a detonar prosperidad, van a detonar tasas de rendimiento. Entonces me encuentro en una etapa en la vida del país en el que mi obligación profesional choca con lo que veo de forma cotidiana en el periódico, con lo que nos enteramos a través de las noticias, la frustración que da los casos de corrupción, la violencia, esta sensación un poco de desgobierno, de qué está pasando en México. Entonces, lo que les voy a compartir es un poco mi terapia personal para mantener mi obligación de ser optimista, pero en el corto plazo está un poco complicado en la inmediatez con todo lo que está pasando en distintas regiones del país. Mantener esa certeza de optimismo. Pero si vemos con un poquito de perspectiva, con un poquito de tiempo, viendo el perfil de edad de la mayoría de la gente que estamos aquí, pues en su mayoría somos contemporáneos, de cómo ha cambiado el país en el tiempo de nuestras vidas. Y eso es un poco lo que les vengo a platicar aquí. Si el clicker de la presentación me deja avanzar. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí. Bueno, hay dos avenidas clave en la Ciudad de México. Una es la Avenida Reforma y otra es la Avenida Revolución. Aquí la lámina es un poco tramposa porque pues, el Monumento a la Revolución está mucho más cerca de Reforma de la Avenida Reforma que de la Avenida Revolución. Son dos movimientos históricos en la vida del país. Y yo lo que les quiero compartir hoy es que México, a través de la Reforma, una de las avenidas o probablemente la avenida más hermosa de toda la República, hemos logrado mucho, mucho más que con la Revolución, a través de cambios graduales, tan graduales que a veces son imperceptibles. El país se ha transformado de una manera radical. Y lo que quiero presentar aquí es esa sistematización de los cambios. Y luego, por supuesto, atender los retos. No vamos a esconder las verdades incómodas debajo del tapete ni en un closet. Pero necesitamos valorar lo que tenemos. Porque viene una elección presidencial el año que entra. Y si pensamos que todo está en una situación terrible, que nos va a llevar la fregada,
los riesgos de ese pesimismo, la manifestación política de ese pesimismo, nos puede llevar a perder lo que hemos alcanzado. Entonces creo que debemos exigir cambios de los problemas que tenemos hoy, pero no perder de vista cómo se ha transformado el país. Y se los voy a presentar con una serie de números. La siguiente lámina, por favor. Esto es un apuntador, no es para pasar, con razón no avanzaba. La inflación. 1987, yo en ese año estaba terminando la preparatoria, iba a entrar a la universidad. Seguramente se acordarán de la inflación de 3 dígitos, 139%. O sea, la inflación promedio en una semana de 1987 fue mayor que la inflación anual en 2016. Hoy México tiene un problema de inflación. Hoy la economía mexicana tiene un problema de inflación y estamos hablando de una inflación del 6%. Esto es un cambio que va más allá de lo macroeconómico. Y les cuento una anécdota personal. Gracias. Mi cuñada, la hermana de mi esposa, es 10 años más joven que yo. Termina la universidad y me dice, quiero empezar una empresa. Y mi reacción visceral, emocional, como de hermano mayor es, ¿pero para qué? Mejor consíguete un trabajo. ¿Para qué te arriesgas? Y de repente empecé a ver en qué contexto generacional creció ella y en qué contexto generacional crecí yo. Ella tenía 15 años en la crisis de 1995 y es de la única crisis de la que más o menos se acuerda. Yo casi podría dividir mi vida en crisis, mi infancia y mi adolescencia, en crisis económicas y en mundiales de fútbol. Cada 6 años mi papá sufría por la hipoteca, las vacaciones que teníamos planeadas las teníamos que cancelar, el viaje hermosísimo que íbamos a hacer en avión, pues ya más bien nos lo íbamos a tener que hacer en coche y ir a un lugar mucho más cercano. Esa fue mi infancia. Mi cuñada creció en un país totalmente distinto. Era el mismo país, se llamaba igual. Pero el cambio macroeconómico, imaginemos solo por 3 segundos, imaginen la planeación de sus empresas, la planeación financiera de las decisiones que van a tener que tomar en las próximas semanas y meses, no con una inflación del 139%, se las dejo barata, del 40%. ¿Cómo sería su perspectiva de negocios en ese horizonte económico con ese dato? Yo creo que sería muy distinta. Y en eso México ha cambiado mucho y cambiado relativamente pronto si vemos el arco histórico en la vida del país. Si le avanzamos a la siguiente, por favor, porque este tampoco avanza. ¿Cómo cambió? Creamos el Banco de México. Una de las cosas que a mí me encanta de esta institución, que nació al final del sexenio de Salinas de Gortari, es que se dedica a una sola cosa. Las instituciones públicas, mientras más capas le añadas, mientras más responsabilidades le agregues, más se les complican las cosas. No sé si se acuerdan del Instituto Mexicano del Seguro Social en los 70s. No solo se encargaba de proveer de salud a los empleados de la economía formal, también tenía parques acuáticos, equipos de béisbol, equipos de fútbol, pues no hacía bien su chamba. ¿Qué le está pasando al Instituto Nacional Electoral? Se apagaron, que ahora tiene que monitorear comerciales de televisión, decidir si el insulto de un candidato a otro candidato es propaganda negra, es juego legal o fue un golpe por debajo del cinturón, como dicen en el box. Cuando su chamba, su misión original era simplemente organizar elecciones y contar los votos. El Banco de México se dedica a una cosa y lo ha hecho muy bien, aún en un año con inflación del 6%, dadas las circunstancias globales del tipo de cambio, el incremento de la deuda.
Vamos a la siguiente lámina, por favor. Esta es la diferencia entre el primer y segundo lugar en elecciones presidenciales. En 1976, la diferencia entre el primer y segundo lugar fueron 90 puntos porcentuales. ¿Y cómo lo explicamos? Porque no había segundo lugar. En 1976, México solo tenía un candidato presidencial. Salvo excepciones en el cuarto, creo que todos los que estábamos en este salón ya estábamos vivos. Imaginémonos un país, hoy México, que en el 2018 solo hubiera un candidato presidencial. Tenemos una sana incertidumbre y pues sí, de repente esa incertidumbre nos pone algo nerviosos, pero es parte de la salud de la democracia. ¿Y cómo se logró esto? Sin que se cayera el sistema político, sin que tuviéramos que hacerle una cirugía mayor a la Constitución. Bueno, le hacemos cirugías menores bastante seguido. Pero fue un cambio del sistema político radical en relativamente poco tiempo y hoy ya lo damos por hecho, que vivimos en un país donde no sabemos quién va a ganar. Hay un chiste, que no sé si sea verdad, pero es muy elocuente, que el presidente López Mateos fue a visitar al presidente Eisenhower por ahí de los 50 en Estados Unidos y Eisenhower lo lleva a una sala de computadoras en esa época en que una computadora era como del tamaño de uno de los trailers que tienen aquí en el salón de junto. Y le presumía a Eisenhower, con estas computadoras en la próxima elección presidencial, a las 3 horas de que cierren las casillas, vamos a saber quién ganó la presidencia. Y le dice López Mateos, uy, en México no tenemos esas computadoras y desde un año antes ya sabemos quién va a ganar. Ese país ya no existe y a mí me da mucho gusto. La siguiente, por favor. Le pasamos a la siguiente lámina. ¿Y eso cómo lo hicimos? Construyendo instituciones. El INE es una mala semana, un mal semestre y un mal año para hablar bien del Instituto Nacional Electoral. Pero nos ha dado cierto referente, cierto balance. A mí me preocupa mucho la debilidad del árbitro. Estamos todos tensos porque al rato empieza un partido de fútbol. Imaginemos cómo sería el fútbol si de repente, bueno, hay un tiro de esquina y llega el central y le pone una patada en la espinilla al árbitro antes de la jugada y sigue el juego. Y el árbitro, pues, sí, entran las asistencias, lo apoyan, le dan su masajito, pero el juego sigue. Eso está pasando hoy en México. Los centrales patean al árbitro, los delanteros le sueltan cabezazos. Tenemos que cuidar estas instituciones. Estas instituciones es lo que hemos logrado como país, como generaciones. Es lo mejor que estamos dando a las generaciones que vienen y no la estamos cuidando lo suficiente. Y quien peor la está cuidando, desgraciadamente, son nuestros liderazgos políticos. La que sigue, por favor. Exportaciones como porcentaje del PIB. En 1976, el 8% del PIB nacional era exportación. Para 2015, el 35%. Podrían, aquí los representantes de empresas automotrices, se podrían imaginar la operación de sus respectivas compañías en una economía mexicana que exportara menos del 10% de su PIB. Es otro país, radicalmente. Y de ese cambio también tenemos que estar orgullosos. La siguiente, por favor. Y se debe en buena medida al Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, ya lo vamos a ver más adelante, pero nos salvó de una cosa, nos salvó de ser Venezuela. ¿Qué es Venezuela? Es un país en el que el 80% de sus exportaciones dependen de un solo producto que tiene un precio en el mercado global que no pueden controlar. Entonces, el gobierno de Hugo Chávez le funcionó políticamente muy bien porque el barril del petróleo estaba alto, llega Maduro, se cae el barril del petróleo, empieza a perder apoyo político
Y hoy Venezuela está al borde de la hambruna, de la guerra civil, del desgarramiento social, no sé si al borde o ya, por desgracia para nuestros amigos venezolanos, ya dieron el brinco y va a tomar años, décadas y generaciones. Muchos de los venezolanos vivos hoy no van a poderlo ver. Una salida de construcción institucional para recuperar lo que tenían por ahí de 1995, 1996. Hay que acordarnos que las cosas también pueden cambiar para mal. Si uno ve la literatura económica, es muy curioso porque los economistas parece como que tienen un empuje optimista, porque todos los textos de desarrollo es cómo Japón se volvió una potencia económica, cómo Corea pasó de estar del tercer mundo a un país muy próspero, cómo Singapur, una ciudad-estado infestada de mosquitos, es hoy una de las economías más prósperas del mundo. ¿Por qué no volteamos a ver Argentina? Argentina era la quinta economía del mundo a principio del siglo XX. O sea, por ahí de la época en la que nuestros abuelos estaban por nacer, nuestros bisabuelos ya estaban en el mundo, Argentina ocupaba dentro de la economía global un lugar como el que hoy tiene Gran Bretaña, como el que hoy tiene Alemania. Y a punta de malas decisiones económicas, a punta de asumir que un mal gobierno no tiene consecuencias sobre los destinos financieros, que se puede gastar más de lo que uno se tiene, pues Argentina fue perdiendo lugares y hoy anda dentro de las 20 economías más grandes del mundo, pero era una potencia mundial hace un siglo. La siguiente, por favor. El petróleo como fuente principal de moneda extranjera. En 2013, la principal fuente de dólares a la economía mexicana era el petróleo. Hoy son muy vinculados a su sector las automotrices, el turismo, las remesas y datos de 2016, tengo que refrescarlos con datos frescos de 2017, en cuarto lugar el petróleo. O sea, logramos despetrolizar la economía. Y evidentemente el crecimiento que tenemos es mediocre, es insatisfactorio. Pero imaginemos lo que le va a costar a un país como Venezuela despetrolizar su economía. No lo van a hacer de un día para otro y probablemente no lo van a hacer de una generación a otra. Nosotros ya lo logramos. No lo valoramos en lo cotidiano y un poco el ejercicio al que hoy los invito es voltear a ver el espejo retrovisor. La siguiente, por favor. Compañías petroleras en el sector de exploración y producción. A mí este gobierno, el gobierno del presidente Peña, me parece como que para analizarlo se necesita un psiquiatra o un psicoanalista, porque es perfectamente esquizofrénico. O sea, los primeros 2 años de este gobierno son los 2 años más exitosos en la historia moderna de la democracia mexicana o en la historia moderna del sistema político. Hay quien me dice, bueno, Salinas también hizo muchas reformas. Estoy de acuerdo, no lo discuto. Pero era un país en el que el presidente controlaba el Senado, controlaba la Cámara de Diputados, tenía control sobre todos los gobernadores, había un par ahí, empezaba Pancho Barrio en Chihuahua, Ernesto Rufo en Baja California, los primeros gobernadores panistas, era otro sistema político. Imagínense lo que se podría negociar para bien con un sistema político así o lo que se podría hacer para mal con un sistema político así. Lo que se logró en los primeros 2 años de este gobierno, con la complejidad agregada de nuestra iba a decir una mala palabra, pero relajienta, descoordinada, desmadrosa, ya la dije, democracia mexicana, la complejidad de esas negociaciones para sacar la transformación del sector energético mexicano.
En el IMCO en 2013 hicimos un estudio sobre energía y le pedimos a un profesor de Corea del Sur que era especialista en temas de energía de Corea del Norte. Corea del Norte no tiene mucha energía, entonces el señor pues no era especialista así en un campo de estudio muy competido. Pero encontramos que el gobierno tiránico de Corea del Norte había buscado empresas australianas para explorar la posibilidad de explotar petróleo en sus aguas nacionales. Y luego volteamos a ver a Cuba y nos encontramos que los hermanos Castro habían dado bloques a empresas chinas, a empresas noruegas, a empresas españolas, también en sus aguas nacionales en el Golfo de México, para explorar y explotar y empezar a producir. Y de repente volteas a ver el mapamundi y dices, a ver, Corea del Norte tiene un mercado energético más abierto que nosotros. O sea, cuando los hermanos Castro en Cuba te empiezan a dar lecciones de economía de mercado, tienes un problema muy serio. Y México enfrentó ese problema y la transformación ha sido dramática, acelerada y hasta el momento muy exitosa. Hay quien dice, no, pues no salieron las reformas. De estos cambios en una economía normal pueden tomar 10 años. Aquí ya estamos viendo, y este dato me parece muy elocuente. O sea, en 2014 había una empresa en el país, todos sabemos cómo se llama, que podía explorar y explotar petróleo. Hoy son 46. Hasta pensar el concepto del sector energético privado en México. Son empresas que le están dando recursos a la economía mexicana, todavía no en una gran escala. Falta. Pero son recursos que antes estaban anidados dentro del presupuesto federal, que se le quitaban a educación, que se le quitaban a seguridad. Hoy son privados los que están tomando los riesgos y si les va mal, lo siento mucho, pero es problema de ellos. Si les va bien, qué bueno, y van a tener que compartir ganancias con el Estado mexicano. Y ese es un cambio que tenemos que valorar. La siguiente, por favor. Alguna vez el presidente George Bush, hijo, dio un discurso que decía, Estados Unidos es adicto al petróleo. Tenemos que resolver esa adicción. México, las finanzas públicas mexicanas estaban también adictas al petróleo. Entre 2011 y 2013, de cada peso de gasto público, 35 centavos venían de Pemex. Y hemos despetrolizado de forma dramática las finanzas públicas. Nos ha pegado en el crecimiento, nos ha pegado en impuestos más altos, a ustedes les ha pegado frontalmente con el tema de las gasolinas más caras. Pero este por sí misma ya es una reforma estructural de la que se habla muy poco en México. La siguiente, por favor. La siguiente, tres números que necesitan cambiar radicalmente. El nivel de violencia que estamos viviendo en el país es dramático. En 2007 eran 8,867 homicidios registrados, para 2016 eran 20,789. El mes de mayo que acaba de cerrar es el mes más violento, el periodo de 30 días más violento en lo que va de este siglo. A este paso, 2017 puede terminar como el año más violento en la historia moderna del país, incluyendo los peores años del sexenio del presidente Calderón. En el IMCO acabamos de hacer un estudio que le llamamos 9 años de ocurrencias, evidencias para entender la crisis de seguridad pública en México. Un estudio muy complejo desde lo político hasta la parte de ejecución. 5 abogados del IMCO se metieron un año a 3 oficinas del Ministerio Público de Morelos, ministerios públicos estatales. Para mí el trabajo de investigación, como pocas veces en los 8 años que llevo en la dirección del IMCO, 7 y tantos, un estudio me ha abierto los ojos sobre
cómo el país ha abandonado un área clave de política pública que es la procuración de justicia. Ahorita lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver en declaraciones de algunos políticos que dicen es que la reforma penal no funcionó. Lo que encontramos con este estudio fue algo más dramático, no la hemos implementado. Se le invirtió dinero, se construyeron edificios muy bonitos, salas de palacios de justicia para juicios orales, pero se nos olvidó una cosa: un juicio es un diálogo entre partes. Está el juez, está la parte acusadora, está la víctima, está el defendido. Le invertimos mucho al juez y se nos olvidó invertir en ministerios públicos. En el estado de Morelos nos encontramos ministerios públicos que trabajan 60 horas a la semana y ganan 8,000 pesos al mes. Y tienen que resolver expedientes de homicidio desde 2005 hasta 2016. No tienen computadoras, los expedientes están en papel, en hojas engrapadas, y estamos en el 2017. Un gobierno estatal del país, y desgraciadamente, y como lo enfatizamos mucho al presentar el estudio, este no es un problema de Morelos, es un problema nacional. Expedientes de homicidio en papel donde la foto de la víctima no corresponde ni con la edad, ni con el género, ni con la descripción del homicidio que está en el expediente. El asesinato de una señora de 90 años y la foto es un niño de 10. Así queremos enfrentar el nuevo sistema de justicia penal, así queremos enfrentar la solución de estos números. María Elena Morera, la valiente directora de la organización Causa en Común, que se dedica mucho a impulsar la profesionalización de policías en México, me contó, como en confidencia, no puedo decir el nombre, una conversación que tuvo con un gobernador. Y el gobernador le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no invertimos en policías? Uno, la mayoría de la población cree que ya son corruptos. Entonces, pues, ¿para qué inviertes en los corruptos? Y después no hay listones que cortar. O sea, si le mejoras el sueldo a los policías y los capacitas bien, no hay foto. O sea, estás generando capital humano, estás resolviendo problemas de justicia, estás profesionalizando una de las áreas claves donde el Estado debería estar fortalecido. Pero no, como no hay foto, pues ¿para qué le inviertes? Entonces estamos obligando al Ejército y a la Marina a cumplir labores que no les corresponden, porque ha habido un abandono casi total de las fuerzas civiles de procuración de justicia, de las fuerzas policiales. Y a la hora que quiere uno ir con un gobernador y empezarlo a pasar por la báscula y medirle, a ver, ¿cuánto le has invertido a esto? ¿Cuánto ganan tus ministerios públicos? ¿Qué carga de trabajo traen? Los defensores de oficio, ¿cuántos expedientes manejas? ¿Tienen expedientes en papel o expedientes digitales? Imaginen las áreas de recursos humanos de sus empresas. Pues lo que quieres es quedarte con los mejores trabajadores, que tengan una visión de mediano y largo plazo y que los mejores se puedan quedar ahí y desarrollarse. ¿Cómo beneficiaría al área de procuración de justicia en México tener visión de recursos humanos, de fortalecimiento institucional? Los hemos abandonado y estos números son precisamente el precio de ese abandono. La siguiente, por favor. Gobernadores acusados de corrupción, seguramente, ahí ya tiré el agua, va en el tiempo de preguntas y respuestas, habrá muchos temas al respecto. Muchas dudas. Sí tenemos hoy en México una república cleptocrática. Cuando me preguntan, ¿alguna vez México fue tan corrupto? No tengo la evidencia para ver hacia atrás, pero tengo una anécdota que me parece muy elocuente. ¿Por qué creo que estamos viviendo el peor momento de corrupción en México?
Y la anécdota viene de una película, es un documental muy sencillo pero muy divertido, se lo recomiendo mucho, se llama Ladrones Viejos. En la película Ladrones Viejos entrevistan a ladrones que estuvieron encerrados en la cárcel de Lecumberri y que cometían sus crímenes a principios de los 70 en la Ciudad de México. Y a comparación de los malandros sanguinarios que tenemos hoy, ves las entrevistas con estos amantes de lo ajeno y casi te dan ganas de invitarlos a cenar a tu casa, ¿no? Había uno que decía, sí, pues yo me dedicaba a robar, pero nunca le hice daño a nadie. Y hasta ven como con cierto desprecio la violencia. Pues el personaje central del documental es un ladrón que se llama el Carrizos. Y cuenta el Carrizos que pues, su profesión no solo le gustaba pues, por la facilidad de enriquecerse apropiándose de lo ajeno, sino también había ahí una cosa de adrenalina, de disfrute por robar. Y un día, como dice él, me fui a trabajar al sur de la Ciudad de México, ahí por San Jerónimo. Es una película muy nostálgica con muchas tomas de la ciudad en los 70s. Se va hacia el sur y de repente se encuentra una casa con una barda muy alta donde hay soldados y hay policía militar, y lo que cualquier gente con sentido común hubiera hecho, que es pues darse la media vuelta e irse a su casa, al Carrizos dice, no, esta sí, se despistan y van a ver. Y pues se despistan los soldados, se despista la policía militar, entra el Carrizos, entra a la recámara principal, se lleva las joyas de la señora y su marca de ladrón fino es que quitaba las fundas de las almohadas y ahí echaba toda la joyería. Logra entrar, logra salir sin que la policía lo detecte. Al día siguiente, el socio del Carrizos era un policía. Es un documental, esto es verídico, es México de los 70. El policía se llamaba el Drácula. Entonces, Drácula, ¿cómo estás, mi Drácula? ¿Qué pasó? Dice, oye, Carrizos, ¿anduviste trabajando ayer por el sur de la ciudad? Sí, mi Drácula. ¿Y por San Jerónimo? Sí. Y, oye, ¿te metiste una casa blanca y te llevaste eran blancas también en esa época las casas, ¿te llevaste una chamarra de cuero? Sí, Carrizos, es la chamarra del presidente Luis Echeverría y te pido que me la devuelvas ahorita. Esto no sale en la película, pero pues uno se lo puede imaginar. Si el presidente llega a su casa, se da cuenta que se llevaron las joyas de su esposa y su chamarra de cuero del closet. Le habla al regente de la Ciudad de México. En esa época los chilangos no votábamos por el jefe de gobierno. El regente le habla al jefe de la policía. De ahí, pues ya ustedes se pueden imaginar 3 o 4 llamadas adicionales. Pero entre el presidente de la República y el Drácula y el Carrizos, hubo 5 o 6 tramos de control, 5 o 6 llamadas telefónicas y se devuelve la chamarra. Era un sistema en el que sí había corrupción, no era regido por la ley, pero había una estructura de mando, una estructura de control. Les cuento otra anécdota. Este es del sexenio de Felipe Calderón. Estoy platicando con un amigo que es secretario de Estado, que está profundamente frustrado porque lleva 2 días buscando un gobernador por teléfono y el gobernador no le contesta. Y mi amigo, con mucha frustración, me decía, carajo, soy miembro del gabinete presidencial y este tipo no me devuelve la llamada. Y no le estoy hablando para organizar una kermés en un kinder, es un tema importante. Al día siguiente, 3 días después, el gobernador se reporta. Comparemos los sistemas políticos. Del presidente al Carrizos en 8 llamadas en menos de 24 horas. De un miembro del gabinete presidencial a un gobernador se tardó 3 días en devolver la llamada. No logramos, nuestra democracia no logró tramos de control a través de la ley, a través del Estado de Derecho para ponerle un freno a estos cleptócratas. Por supuesto que había corrupción antes,
pero un manazo del presidente en el escritorio, un manazo del secretario de Gobernación y todos se ponían en línea. O sea, a ver, puede ser A, B, C, D, E, F, ya no. Ahí te quedaste, mano. Y un poco lo que pasó en este siglo XX mexicano y más, yo creo que a partir del 2012, es que se perdieron esos tramos de control. Y hoy tenemos datos de 12 de 32 gobernadores acusados de corrupción. Yo me imagino que todavía no tenemos información completa sobre los otros 20. Debe haber gobernadores honestos, no digo que no, pero sí creo que son la minoría. ¿Qué pasó en este estado? Nos concentramos mucho en Javier Duarte, está ahí en la foto de la lámina que les presento. Javier Duarte era un pillo de quinta, no voy a gastar 10 segundos de mi vida en defenderlo, pero lo que hizo Javier Duarte fue robarse el dinero del Estado. Borge, el que hubiera sido nuestro anfitrión si esta reunión la hubiéramos hecho hace un año, Borge se robó el Estado. O sea, se robó, póngale un precio. El cálculo es que los desvíos en el gobierno de Duarte son cercanos a los 50,000 millones de pesos. Póngale un precio al valor de presente, futuro y eterno de la reserva litoral de la Riviera Maya, donde no había propiedad privada. Este señor se agenció para que su compadre, para que incluso su mamá, como decía un columnista de periódico, sí tiene, se quedara con uno de esos predios. ¿Cuánto les gusta que si caminamos aquí a la costa, cuánto te vale 1 kilómetro de eso? ¿Cuánto te valen 10 kilómetros de eso? ¿Cuánto te valen 100 kilómetros de costa de uno de los litorales más hermosos del planeta Tierra? No por un día, no por un mes, por el resto de la eternidad, porque pasaron a manos privadas. A eso nos estamos enfrentando, a esa pérdida del pudor, que seguro si platicamos, cada uno de ustedes van a tener una historia, porque es un fardo que está enfrentando la economía nacional, la visión empresarial. Siempre ha habido problemas de corrupción, pero ahora sí como que el genio se salió de la lámpara y los porcentajes y el nivel de descomposición social que está generando el problema sí rebasan nuestras expectativas. Y el dato que les presenté antes, el dato sobre la violencia, no lo puedes explicar sin el tema de corrupción. Si no, me decía alguna vez el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, la lucha contra la corrupción es más importante que la lucha contra el crimen. La nuestra son batallas. La lucha contra la corrupción es la guerra. Porque si no ganamos la lucha contra la corrupción, nosotros nos vamos a seguir enfrentando a batallas con 3 frentes: los malandros por un lado, la policía del Estado en la que no puedo confiar y los halcones de los malandros disfrazados y financiados por la nómina de la policía municipal. No hay manera de ganar esa batalla si no enfrentamos el tema de la corrupción. La siguiente, por favor. Estos son los gobernadores acusados por corrupción en México. Hicimos un cálculo de los escándalos. Han sido 47 gobernadores en un periodo más o menos. El primero fue Mario Villanueva, también de Quintana Roo, al cierre del gobierno de Ernesto Zedillo. Él fue acusado más específicamente de narcotráfico. En Estados Unidos han sido 9 gobernadores. En Estados Unidos también hay corrupción. El tema es el porcentaje de bateo de las instituciones de procuración de justicia. En Estados Unidos ha habido 9 escándalos. Los 9 han sido investigados y los 9 gobernadores han sido detenidos y pisaron la cárcel y sufrieron condenas. No sé por qué el estado de Illinois, de donde es originario, donde hizo su carrera política el presidente Obama,
ser gobernador del estado de Illinois, hay un riesgo profesional de acabar en la cárcel. O sea, de esos 9, más de la tercera parte son del estado de Illinois. Tiene muchos niveles de corrupción, pero funcionan las instituciones. Ayer me dijeron una cosa terrible, se las comparto, le pido que le echen no unas cucharaditas, una taza de sal, pero vamos a ver qué pasa. A Javier Duarte originalmente la PGR le tenía 50 acusaciones distintas por corrupción. La extradición de Guatemala, de esas 50, solo va a estar sustentada en 2 casos. Y por las normas de extradición, solo puedes juzgar a un extraditado por los casos por los que fue extraditado. Entonces, de un plumazo le están quitando a Javier Duarte, ¿por qué creen que se está riendo? 48 acusaciones. Si eso es cierto, realmente sí creo que el gobierno actual está subestimando el nivel de frustración que traemos los mexicanos frente al tema de la corrupción y me parecería gravísimo. Ojalá el análisis que me hizo un amigo que desgraciadamente es abogado penalista, y digo desgraciadamente porque pues, sí le entiende al tema, no sea correcto. Si es correcto, creo que sería una falta de sensibilidad política, ya no digo de la bancarrota del sistema de justicia, pero muy grave. La siguiente, por favor. Vamos a entrarle al tema de la economía, no sé cómo vayamos de tiempo, no puse mi cronómetro. ¿Vamos bien? Un dato que tenemos que cambiar, 57% del mercado laboral es informal. Y desgraciadamente creo que los mexicanos tenemos una visión equivocada de los informales, de nuestros compatriotas informales. Cuando hablamos de los informales, yo en la mesa de mi casa, entre mi familia, con mis amigos, siento que todos los mexicanos nos ponemos como un chaleco de inspector del SAT a la hora de hablar de la informalidad. Es que no pagan impuestos. Sí es cierto, no pagan impuestos. Ese no es el mayor problema de la informalidad. El mayor problema de la informalidad es la improductividad. De acuerdo a un estudio por el vicepresidente del Banco Interamericano del Desarrollo y uno de los grandes economistas mexicanos, Santiago Levy, una persona que vive y trabaja en la informalidad es 40% más improductiva que una persona que trabaja en la formalidad. Esa es la verdadera crisis de la informalidad, la improductividad, porque condenar a alguien a la improductividad es condenar a alguien a la pobreza. Entonces estamos relegando a más del 50% de la población económicamente activa a una economía de subsistencia. Ya después viene el tema de que no pagan impuestos. A mí lo que más me preocupa es que no pueden capacitar a la gente que trabaja con ellos. No pueden, en su mayoría, los microempresarios informales desatender su changarro porque no han capacitado gente para que lo atienda. Entonces, desatender su changarro implica dejar de recibir ingresos. Viven al día a día, no tienen noción de estructura de costos, no tienen noción de economías de escala, de cómo aprovechar los procesos de compra que una empresa formal sí lo tiene, es lo que permite que esa empresa sobreviva. De ahí son los dígitos más importantes de sus utilidades. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo generar umbrales de entrada a la economía formal, avenidas de entrada a la economía formal. La siguiente, por favor. Y son 2 Méxicos, el México de la formalidad y el México de la informalidad. La siguiente, por favor. Este es el mapa del país. Si el peso demográfico de las personas en condición de pobreza determinaran el tamaño de los estados. Así se ve México. Ojalá y fuéramos un país mucho más delgadito como la parte norte. ¿Qué futuro tiene una república cuyo territorio tiene semejantes brechas de desarrollo?
Casos como lo que está pasando en España con Cataluña, lo que está pasando en Gran Bretaña con Escocia, nos llevan a pensar de, oye, nosotros damos por hecho la integridad territorial del país y que México somos 32 estados. En el largo plazo, ¿qué futuro territorial tenemos con estas brechas de oportunidades, con estas brechas de desarrollo, con estas brechas de crecimiento? La siguiente, por favor. ¿Qué implica que unos estados crezcan y otros no? La siguiente. En el IMCO encontramos 5 factores clave. Una economía conectada con el exterior explica que los estados crezcan y se desarrollen. Productos de exportación de alto valor agregado. Desarrollo industrial que depende de infraestructura energética. La siguiente, por favor. Un alto porcentaje de población ocupada formal que viene muy asociado a esto, mayor densidad de empresas, escolaridad alta y especialización técnica. La siguiente. Vamos viendo cada uno de los temas. Comercio internacional. Si le avanzamos, por favor. Yo ya asumí que este no sirve y asumí correctamente. La siguiente. Pocas cosas me frustran tanto cuando alguien critica el Tratado de Libre Comercio, porque criticar el Tratado de Libre Comercio es no ponerse a ver los números, la evidencia más sencilla y contundente de cómo esta reforma estructural, probablemente la más importante de los últimos 30 años, cambió la vida del país. La siguiente. El problema es que lo vemos como promedio y los promedios es la mejor manera de dar una imagen engañosa de la realidad. El gran problema de NAFTA o del Tratado de Libre Comercio es que solo unas regiones del país se subieron a ese tren. No es que haya fallado NAFTA, no es que haya fallado el TLC, es que no todas las partes del país lo pudieron aprovechar igual. 5 estados concentran el 56% de las exportaciones. La siguiente, por favor. En 13 estados está concentrado solo el 3% de las exportaciones nacionales. Yo pensé que el aguacate de Michoacán o el tomate de Sinaloa iba a empujar esto más arriba. Esto es por valor total. Entonces vemos 3 estados que están desconectados de la economía global y 5 estados que están pujantes y son una locomotora de crecimiento. La siguiente, por favor. De 1980 al 2014, los estados con más inversión extranjera directa y exportaciones como porcentaje del PIB incrementaron su ingreso per cápita 54%. Si ustedes vienen de Querétaro, si ustedes vienen de Guanajuato, si ustedes vienen de Coahuila, de Nuevo León, no les voy a contar esta historia, la ven todos los días, es parte de su vida cotidiana. Pero si vienen del sureste, pido la siguiente lámina, por favor. Los 10 estados menos conectados solo han incrementado su PIB en 1%. El gran fracaso del TLC es que no supimos cómo comunicar y cómo crear puentes para aprovechar de manera más democrática y homogénea este motor de desarrollo. La siguiente, por favor. Si comparamos los PIBs de estas dos regiones, los 10 estados más conectados tienen un PIB cercano, similar al de Rumania o al de Uruguay. Los menos conectados a República Dominicana o Mongolia. La siguiente, por favor. Pero esta tendencia se amplía y se vuelve aún más dramática hacia el futuro. La siguiente. Imaginemos un país, no se me duerman con la lámina, que pierdo el ritmo. La siguiente, por favor. Ahí está. Imaginemos un país que en el mismo territorio caben regiones con un nivel de desarrollo como Corea del Sur y España y regiones con un nivel de desarrollo como Libia o Irak.
Y es la misma bandera nacional, el mismo himno, el mismo presidente, el mismo Congreso Federal. ¿Cómo unificas esto? ¿Cómo construyes los puentes? La siguiente, por favor. La industria de exportación genera 2.7 millones de empleos con un ingreso promedio 50% arriba de los sectores, las empresas que no están vinculadas con la economía global. La siguiente, por favor. Industrias competitivas, la siguiente. Los estados exportadores con más éxito son estados más industrializados. Es un poco obvio. Nos vamos a ir más rápido, por favor, la siguiente. En general, son estados que producen materias con menor nivel de procesamiento. Materias primas o productos agrícolas. La siguiente, los más rezagados, los más avanzados, pues están en la punta de lanza de los productos de tecnología de alto valor agregado. La siguiente, por favor. La siguiente. La infraestructura energética es destino. Yo me tardé en entender esto y aquí probablemente vamos a tener visiones contrapuestas, porque entiendo que desde su perspectiva y su giro de negocio, la infraestructura principal van a ser carreteras y muy probablemente necesitemos invertir mucho más en carreteras. Yo creo que la prioridad como país, y afortunadamente ha habido cambios importantes, es invertir en gasoductos. La siguiente. Sí, bueno, ahí déjenmela. Sí. Vean esta, bueno, ese es el mapa de gasoductos a 2013. De 2013 a 2020, México va a duplicar la infraestructura de gasoductos que tenía y que había construido entre 1900, o sea, vamos a construir la misma cantidad de kilómetros de gasoducto más o menos en 7 años que en los 120 años anteriores. La siguiente. ¿Qué implica tener gas? Comparemos el PIB manufacturero de los estados con acceso a gas. El 23% de su economía es manufactura. En los estados sin acceso a gas es el 10%. La siguiente, por favor. Actividades manufactureras como porcentaje del PIB. Los 18 estados con gasoductos concentran el 81% de la actividad manufacturera, los 14 restantes solo el 19%. Gas es destino, el gas es industria. Va a ser muy costoso llevarle gas a lugares como Chiapas o Oaxaca, pero ahí tenemos que pensar con una estrategia georregional. Va a ser muy caro tender esas líneas para Chiapas o Oaxaca, pero va a ser mucho menos costoso si esas líneas llegan a Guatemala, llegan a Nicaragua, llegan a Costa Rica, llegan a Honduras, llegan a Panamá. Si logramos integrar con un gasoducto a todo Centroamérica, va a ser financieramente mucho más viable integrar al sur de la República en gas. Y aquí tenemos que empezar a pensar de diplomacia energética. ¿Qué estamos haciendo para impulsar y democratizar el acceso a industria en el país? La siguiente. También no hay que confiarnos. Estas son dos portadas del Economist. A mí lo que más me preocupa de la política de Donald Trump, después de la negociación, o casi tanto, una negociación negativa, distorsionante, proteccionista del Tratado de Libre Comercio, es que se le fuera a ocurrir el absurdo de poner algún tipo de impuesto o limitar las exportaciones de gas de Estados Unidos a México. Ya lo hizo pues, el role model político del presidente Trump, que es el presidente Putin. Putin, para negociar y más que negociar, doblar a Ucrania en un proceso de negociaciones, le cerró la llave del gas. Imagínense, nunca he estado en Ucrania, pero me suena como un lugar muy frío en el centro de Europa. Imagínense que en enero, me parece que fue de 2008, 2009, Putin le cierra la válvula del gas que le da calefacción a todas las casas en Ucrania y ahí les dice: vamos a empezar a negociar.
con un personaje como Trump voy a contradecirme todo lo que acabo de decir, qué bueno que invertamos en gas, necesitamos invertir en gas, pero no podemos tener una canasta de productos energéticos que dependa de un solo producto. Y los costos de generación de renovables, la reducción de costos es impresionante. O sea, hace unos años hablábamos de energías renovables porque eran buenos para el medio ambiente. Hoy son buenos para los estados financieros de muchas de sus empresas y ya está dando resultados sorprendentes. Con enormes obstáculos vinculados al tema de la corrupción. Las historias de los parques eólicos en Oaxaca son de pesadilla. Los derechos de las comunidades que respeto y entiendo, pero en algunas circunstancias ya convertidas en mecanismo de extorsión de estos proyectos de generación, necesitamos impulsarlos. La siguiente, por favor. Necesitamos invertir en paneles solares. La siguiente. Me preocupa el futuro de la Comisión Federal de Electricidad. No me gustaría trabajar en Comisión Federal de Electricidad porque viene una disrupción tecnológica brutal. No sé si alguno de ustedes ya tiene paneles solares en los techos de sus casas. ¿Pueden alzar la mano? ¿Alguien puede echar un grito cuánto se está ahorrando de la tarifa gracias a los paneles solares? Juan, tocayo. $70–80%, lo cual está muy bien para el medio ambiente, para las finanzas familiares de mi tocayo, pero imagínense ser el encargado de negocios de usuarios residenciales de alto consumo de CFE. Lo que a todos nos da gusto, porque es cambio tecnológico, mejora de medio ambiente, pues tú lo empiezas a ver que tus números van para abajo. Y tú tienes una infraestructura costosa, un sindicato difícil que negociar y una empresa que mantener en un momento de disrupción tecnológica. Yo de repente veo a CFE, la parte residencial, la parte industrial es otra historia, aunque también vienen disrupciones, pero la parte de consumo residencial la veo un poco como un gerente del Blockbuster. ¿Se acuerdan de Blockbuster? Cuando llegaron y le dijeron, oye, fíjate que salió una cosa en internet que se llama Netflix y van a vender películas por internet. Uy, no, ¿qué le va a durar? Es lentísimo el internet en México. Tenemos negocio para muchos años, es más, vamos a abrir más tiendas de Blockbuster. En ese momento de la historia de la transición energética y de la disrupción tecnológica está CFE. La siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Necesitamos más formalidad laboral. Necesitamos más energía para crear más empresas formales que nos permitan crear más empleos que saquen a los mexicanos de la informalidad y los mantengan en la formalidad. La siguiente, por favor. La mejor estrategia de combate a la pobreza es un empleo formal. Los 4 estados más pobres son los más informales, los 4 estados más desarrollados son los más formales. La econometría no nos permite dilucidar qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero lo que sí sabemos es que informalidad y pobreza van de la mano, formalidad y prosperidad también van de la mano. La siguiente, por favor. Chiapas es el estado con mayor número de personas en población informal, tiene el 79% de la población económicamente activa en la informalidad y el 76% de la población en pobreza. La siguiente, por favor. Nuevo León, 37% de las personas en informalidad y 20% de la población en pobreza. Son los dos extremos de esta relación entre formalidad y desarrollo. Necesitamos más fuentes de empleo formal para combatir la pobreza. La siguiente, por favor. La siguiente. Una empresa la debemos considerar como un bien público, por supuesto una fuente de recursos fiscales, pero como una fuente de prosperidad, de desarrollo, que el Estado, y me refiero al Estado no Quintana Roo o Sonora o Yucatán, sino la estructura del Estado y sus 3 niveles de gobierno deberían preservar y aquilatar.
un negocio clausurado, un negocio que se frena. Me estaban contando que en algunas regiones del país, en Monterrey, están teniendo problemas de que los presidentes municipales les quieren cobrar alcabalas por el tránsito. Estos son obstáculos a la prosperidad. La siguiente, por favor. Y el gobierno mexicano está muy orgulloso de la velocidad con la que se abren nuevas empresas. A mí el dato, pues qué bueno que se tarden 3 días en lugar de 3 meses. Pero lo fundamental es cuánto tiempo sobrevive una empresa generando utilidades y empleos. La siguiente. Este es el porcentaje de establecimientos que sobreviven en los estados. Y vemos lugares donde, en Tabasco, Sonora, Chihuahua, Campeche, donde ha habido destrucción de riqueza, destrucción de establecimientos registrados. Esto es lo que más nos debería preocupar, la diferencia entre el nacimiento y muerte de establecimientos mercantiles. La siguiente. Ya con estas voy a cerrar. Establecimientos con más de 10 empleados, o sea, de las empresas que existen, ¿cuántas tienen más de 10 empleados? Porque una empresa mediana es una empresa que tiene mucho más probabilidad de sobrevivir que una empresa pequeña. Pues vemos que los estados más prósperos son los que tienen las empresas en promedio más grandes. En Nuevo León el 11% de las empresas tienen más de 10 empleados, en Oaxaca menos del 4%. La siguiente, por favor. Empresas registradas ante el IMSS por cada 1,000 adultos. Aquí ya no es el tamaño de las empresas, es la densidad, el número de empresas. En Querétaro hay 23 empresas por cada 1,000 adultos. En Oaxaca hay 4. Necesitamos más empresarios, necesitamos más mexicanas y mexicanos, como mi cuñada, que en un contexto de estabilidad económica, al salir de la universidad, decidió abrir una empresa. Empezaron con 4 colegas de la universidad, 6 años después eran 45 y le vendió su empresa de análisis matemático para negocios a una empresa de software mucho más grande. Ese es el tipo de perfil que necesitamos para cambiar a México. Gente como ustedes que crea recursos, crea oportunidades, crea prosperidad. Muchísimas gracias. Bueno, si nos permites, Juan, tenemos alguna serie de preguntas que han ya colocado en la app y ir dando respuesta. Seremos también en algún momento dado, si alguien quiere tomar el micrófono, nada más lo que les pediríamos que fueran breves y concisos. No se amontonen, por favor. Gracias por la voz crítica. ¿Qué debe suceder para que cambie la tendencia de los índices negativos como la violencia, la corrupción y la ética gubernamental? Leonel Carrasco, de Grupo Bimbo. Pues miren, imagínense que el CEO, no me estoy refiriendo a nadie, no se me malinterprete, pero que el CEO de una empresa es un patán. Y tiene doble contabilidad y trata mal a sus empleados y es el modelo de lo que no debe ser un buen empresario. Pero va y les dice a todos sus trabajadores, oigan, ustedes tienen que ser muy disciplinados y apegarse a lo establecido y tienen que seguir todas las normas. Uno no lo cree. El rollo, hay gente, cuando echas un rollo hay gente que te hace caso, hay gente que no. Sobre todo yo lo veo mucho con los niños, con mis hijas. Le puede uno echar un súper discurso y a veces te pelan y a veces no. Pero con tu ejemplo te pelan siempre. Y ese cuando te están viendo no se te olvida. Entonces, ¿qué pasa cuando el CEO o el jefe de la familia o el presidente de la República no tiene un comportamiento ético? ¿Qué pasa cuando
el periódico más importante del mundo denuncia un caso de espionaje y sale el presidente de la República a decir que lo que debe hacer la PGR es investigar a las personas que denunciaron. Y se adelanta a una investigación judicial y dice que el gobierno no espía. Pues el problema viene desde arriba. Imaginemos qué sentirá el perito a la hora que ve al presidente decir eso y que es el encargado de llevar a cabo esa investigación. ¿Qué siente el presidente municipal de una ciudad media cuando se entera que un contratista le pagó la hipoteca de su casa a la familia presidencial o al entonces secretario de Hacienda? Es muy difícil mandar el mensaje si no se predica con el ejemplo. Y aquí tenemos el enorme problema político de que quien está presentándose como la solución a la corrupción en México es López Obrador. Yo creo que López Obrador es una persona austera con la información que dispongo, pero austeridad no es honestidad. El señor tiene una visión del mundo que si la lana entra para su movimiento político, es un poco como las limosnas en la iglesia que una vez que entran al templo y son bendecidas, no importa de dónde salió el dinero. Pero él, como es austero, pues comunica bien con un sector importante de la población de que no es una persona corrupta. Yo creo que tenemos que empezar a tener liderazgos éticos. Me da a mí mucho orgullo que Bimbo se acaba de sacar hace cosa de 2 meses, lo comento porque la persona era de la empresa de Bimbo, se acaba de sacar uno de los premios más importantes a nivel mundial de integridad como empresa. ¿Qué pasaría si esa cultura institucional, esos protocolos de conducta, esas expectativas que tienen los subordinados, los jefes, hasta el CEO, que se gana un premio como este, lo pudiéramos exportar hacia las prácticas del servicio público? No lo vamos a lograr jamás. Uno, si no generamos un servicio profesional de carrera en las distintas áreas de gobierno y si no tenemos comportamientos éticos hasta arriba de la jerarquía, en las secretarías de Estado, en las presidencias de la República, en las gubernaturas. Tenemos el gobierno que nos merecemos, que lo que pasó en Coahuila y en Estado de México muestra el nivel de madurez de nuestra democracia. Ay, me va a hacer llorar esta pregunta. Yo creo que no tenemos el gobierno que nos merecemos. Yo creo que yo veo, y esa es mi fuente de optimismo, tal vez estoy equivocado, pero prefiero vivir en la equivocación. Cuando platico con empresarios, cuando platico con gente de sociedad civil, cuando platico con estudiantes, veo gente fregona, comprometida, trabajadora. Me tocó platicar hace poco con un senador de Estados Unidos y le decía, ¿cuánta gente conoce usted que está dispuesta a arriesgar la vida, a morirse en un desierto por conseguir un empleo decente? Eso es la gente que están ustedes perdiendo con su política migratoria. Y eso habla mucho del talante y el espíritu de los mexicanos. O sea, gente que está dispuesta literalmente a morir a cambio de una oportunidad en la vida, de una oportunidad de ser más productivos, de una oportunidad de partirse la cara trabajando y tener una mejor condición de vida para sus familias. Entonces, ¿qué pasó en Coahuila y qué pasó en el Estado de México? Algo que puede pasar en el 2018. Fragmentas la elección, aseguras que no haya alianzas, pones una fábrica de candidatos independientes en Bucareli. Yo creo que el secretario Osorio Chong, así como esas moldes de galletitas de jengibre, tiene una fábrica de candidatos independientes y de repente vamos a tener una boleta con 10 opciones y la maquinaria priista puede, en ese contexto, yo creo que puede ser sumamente competitiva. Y en la guerra, en la política, en el fútbol, no hay las victorias no se explican solamente
por las decisiones y la conducta de los vencedores. Se explican también por los errores de los perdedores. Veamos qué le pasó al PAN en el Estado de México. Josefina Vázquez Mota tenía un expediente de corrupción gravísimo y el PAN decidió postularla. Y el PAN acabó en cuarto lugar. Ojalá y esa sea una lección institucional. El caso de Coahuila lo conozco menos. Pero era muy claro que si no iban en alianza o coaligados, y además ahí sí hay como más evidencia, yo creo que o sea, la elección del Estado de México, con la información que yo dispongo, fue una elección profundamente inequitativa, pero el día de la elección hubo un número mayoritario de mexiquenses que votaron por el PRI. El temor también de que ganara Morena seguramente ayudó entre las clases medias de los municipios urbanos. En Coahuila, yo creo que fue una elección desigual y hubo tranzas en el cómputo y hubo tranzas a la hora de hacer los votos. A mí que me expliquen cómo en el 2017 el conteo rápido, el PREP, lo cerraron cuando iban el 70% de los votos con el candidato del PAN arriba. Que se tardaron en llegar a los centros electorales los paquetes con los votos mucho más horas de lo que racionalmente se puede explicar en un traslado de las casillas a los centros de cómputo. Ahí sí creo que hay una historia de marranadas que a la institución electoral le tocará dilucidar y corregirme o ratificar mi hipótesis y anular la elección en el caso de Coahuila. ¿Qué cambios se requieren en el sistema político para profundizar, para corregir lo que hace falta? Por ejemplo, una segunda vuelta, gobierno de coalición. Yo creo que el cambio revolucionario, o sea, lo que sería, volviendo a mi presentación de reforma o revolución, la mayor revolución de lo que podría ocurrir en México sería una cosa: que el gobierno cumpliera la ley. O sea, una revolución por la legalidad, que la autoridad fuera la primera en respetar el Estado de Derecho. El problema es que si cumplimos la ley, el sistema político se nos cae a cachitos. Vean las primeras planas del periódico Reforma los últimos 15 días. Nos enteramos que Javier Duarte en Veracruz le dio 1,300 millones de pesos al PRI para la campaña gobernador. Nos enteramos que Borge aquí en Quintana Roo le dio 200 millones al PRI también para la campaña. Y nos enteramos que en Chihuahua César Duarte también agarró del presupuesto público, no recuerdo la cifra, pero eran varios millones de pesos. Entonces, que aplicamos la ley, le quitamos el registro al PRI. ¿Qué tendría que pasar ahí? Para que no se nos cayera el sistema político, pero sí hubiera una sanción, sí hubiera una consecuencia. Mucho del cambio empieza por aplicar las leyes que ya existen. Y eso implica, no es una cosa abstracta, es tener ministerios públicos independientes. En la Fiscalía brasileña, que está poniendo en jaque a su sistema político, un chavo recién salido de una universidad de Derecho que hace algunos años de carrera dentro de la Fiscalía, puede aspirar a sueldos de 50, 60 mil dólares al año. Y Brasil logró construir, le tomó una generación, pero logró construir una fiscalía a la cual los políticos le tienen terror. A mí, ¿cuál se me haría el cambio más dramático? Mi hija mayor tiene 8 años. En 10 años va a empezarse a preguntar qué va a estudiar. El mayor cambio que yo podría esperar para México es que en 10 años me dijera: papá, yo quiero estudiar Derecho porque me quiero dedicar unos años a hacer ministerio público y luego ya veo qué hacer. Y que yo no me escandalice y me mude a la lámpara. ¿Quién tiene aquí un pariente, un amigo, un hijo, un conocido que sea ministerio público? 2 personas en el salón. ¿Qué sería de México
Si los jóvenes que estudian Derecho dijeran, yo quiero ser, es un cargo prestigiado en el que gano bien, igual dedicarte toda tu vida al Ministerio Público está medio grueso, pero que el sector privado, algunas de las grandes empresas como ustedes dijeran, oye, vieran un currículum y dijeran, oye, esta chava, este cuate fue 6 años Ministerio Público, no, pues jálatelo, no se nos puede ir este talento. ¿Qué país tendríamos? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué estrategias de recursos humanos que se aplican en muchas de sus empresas tendríamos que tener para que en 10 años una mexicana o un mexicano quisieran estudiar Derecho para ser ministerios públicos y como papás nos diera orgullo, alegría y decidamos, ahora es una gran decisión profesional. Tenemos que construir ese país que hoy no existe. Como no existía el México de la inflación de un solo dígito, como no existía el México de las elecciones presidenciales competidas, como no existía el México que era capaz de exportar vehículos, televisiones, productos de alto valor agregado tecnológico. O sea, en el pasado está mi esperanza, en lo que hemos logrado como país, atrás está mi razón de optimismo. Si veo el periódico de hoy en la mañana, no voy a encontrar esa evidencia para tener fe. Pero hemos logrado mucho como país y creo que esto, si le entramos en serio, si participamos, algo también, ya me estoy tomando más del tiempo, pero me parece muy importante recalcar esto. De las razones que me da mucha esperanza es ver el compromiso de muchísimos empresarios que dicen, ahora sí le tenemos que entrar a estos temas. El problema de corrupción ya no es el policía que te cobra, te da una mordida por cruzarte el alto, ya es un problema estructural y como sector privado le tenemos que entrar. Esos son ciudadanos que se toman, que además de ser empresarios, se toman su responsabilidad ciudadana que va más allá de pagar impuestos, de ir a votar en las elecciones. Esa participación, ese hartazgo bien canalizado, creo que puede ser una enorme fuente de futuro, de señales auspiciosas para lo que le va a tocar a México hacia adelante. Si se los dejamos a los políticos, pues va a pasar lo que pasó en Coahuila y va a pasar lo que pasó en el Estado de México. Sí tenemos que estar mucho más presentes y exigir, un poco perder esa timidez que lo he visto en muchos sectores, en muchos amigos empresarios que están formando parte y participando de sus comunidades, de los problemas, discutiendo en un ámbito que va más allá estrictamente del de su empresa o el de su gremio, sino de su comunidad. No sé si nos queda tiempo. ¿Qué hacer con el artículo 115 que rompe la cohesión nacional y permite que cada estado invente reglas? Es terrible. En IMCO estamos desarrollando, ahora lo que puede hacer los chavos jóvenes con programación y robots es impresionante. Estamos queriendo desarrollar, es complicado, pero es un robot que se meta a todos los diarios oficiales de los estados y de los municipios y nos pueda generar un seguimiento de cambio regulatorio cotidiano. Y ustedes lo sufren, pero también lo sufre un peluquero en Guadalajara que tiene que ir uniformado de acuerdo al código que establece el municipio de Guadalajara. Si un peluquero corta el pelo en jeans, le pueden poner una multa o una infracción porque no está uniformado de acuerdo a lo que establece el código municipal. En Tijuana, los inspectores municipales pueden evaluar las condiciones de higiene de las paredes de los establecimientos mercantiles. Yo siento que aquí el hotel Hard Rock está muy bonito, pero no barrieron su pared bien ayer y les vamos a poner una multa. Ese nivel de arbitrariedad regulatoria le está partiendo la espina dorsal a la vocación empresarial en el país. Una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo tiene 6,000 kilómetros de fibra óptica embodegada porque los presidentes municipales se inventan reglamentos para que no puedan abrir una zanja de este tamaño
que en abrir y cerrar las zanjas se tardan en promedio 6 horas para tirar un cable de fibra óptica y conectar mejor al país, aprovechar el dinero que ya pusieron en la economía mexicana, aprovecharlo y no tenerlo embodegado. Y es por culpa de esta diversidad regulatoria que yo más bien lo vería como oportunidades de extorsión de autoridades municipales. El factor seguridad es pieza fundamental para la competitividad en México. ¿Cuáles, en su opinión, los 3 ingredientes principales para lograr un cambio? ¿Cuáles son las instituciones públicas que más respetamos los mexicanos? Si atiendo a las encuestas, la Marina, el Ejército, no aparecen muchas encuestas, pero a mí el Banco de México me genera, si un economista me dice soy del Banco de México, pues, me genera un respeto instantáneo. El INEGI últimamente ha sufrido ciertos embates muy desafortunados con nombramientos que violan la norma y la ley, pero sigue siendo una institución a la cual le tengo pleno respeto. ¿Qué tienen en común estas organizaciones del Estado mexicano tan distintas? 2 de corte militar y 2 de corte técnico como el INEGI y el Banco de México. ¿Qué tiene en común? El servicio civil de carrera. La gente que está ahí para hacer su vida profesional en esas instituciones, ya sea un marino, ya sea un soldado, ya sea un economista en el Banco de México o un demógrafo en el INEGI. Y defienden a su institución con una pasión, con un cariño, con una convicción que yo no veo en otras áreas del servicio público. ¿Qué pasaría si esa cultura organizacional de respeto, de profesionalización de recursos humanos se la pasamos a los ministerios públicos, se la pasamos a las policías? A mí pocas cosas me ofenden y me preocupan tanto cuando vemos el maltrato que reciben nuestras policías. O sea, decirle poli a un oficial de policía me parece de lo más degradante, no solo para el oficial de policía, sino para quien lo dice. Porque esa es la persona que tiene la principal responsabilidad de velar por la seguridad tuya y de tu familia. Y lo estás reduciendo en su jerarquía social. Y desgraciadamente no es solo quien le dice poli, es quien le paga, quien lo contrata, quien no le da oportunidades de futuro. ¿Qué necesitamos? Hacer una especie de plan Marshall de inversión en ministerios públicos, por supuesto, con vigilancia, con condiciones muy exigentes de corrupción, pero que la policía se volviera un mecanismo de ascenso social como lo puede ser hoy el Ejército o la Marina. Se ha logrado, creo que, avances muy importantes con Policía Federal, es de los cambios institucionales relevantes de este siglo. Era una fuerza de 3,000 personas, hoy es una fuerza de más de 40,000. En un grupo tan grande siempre va a haber gente buena y gente no tan buena, pero es el primer referente que tenemos en México de policía profesional. Está la Fuerza Civil de Nuevo León, que creo que ahora el Bronco le está empezando a descarrilar lo que se había logrado construir con participación del empresariado, de la sociedad civil. Ojalá y estos ejemplos se pudieran replicar. Y ahí creo que hay una enorme salida, pero no podemos suponer que las cosas cambien repitiendo lo que venimos haciendo desde hace 10 años. Suponer que el Ejército va a poder cubrir todas las plazas del país, que la Marina va a poder resolver todas las crisis de seguridad pública, no tienen suficiente personal y no están ni diseñados, ni capacitados, ni entrenados para hacer ese tipo de cosas. Entonces tenemos que construir policías, fuerzas civiles y ministerios públicos de primer mundo si queremos cerrar este capítulo de pesadilla, de violencia y impunidad. Juan, muchas gracias a nombre de ANTP, de este Foro Nacional. Agradecemos el que nos hayas compartido estos momentos. Y le pido a Alex Tyson, nuestro presidente, le entregue un reconocimiento a nombre de la Asociación Nacional de Transporte Privado.